una frase muy recurrente: donar salva vidas. Pero no solamente es importante instalar ese mensaje, sino que los parientes, los familiares, terminen sabiendo que uno es donante de órganos, porque a la larga, si se opusieran, eso es elemento suficiente como para impedir la donación de órganos. Esto es Argentina. Ayer se debatía una ley tremendamente importante denominada Ley Justina, llamada así porque es el nombre de una niña que falleció esperando un trasplante. A raíz de eso se desató todo un debate y en diputados terminaron aplaudiendo de pie un voto unánime, 54 ausentes, pero más de 200 diputados que dijeron finalmente sí a la donación de órganos de manera obligatoria. Y fíjense, vamos a ir desglosando algunos detalles de lo que tiene que ver con la Ley Justina para posicionarnos después en Paraguay. Es una normativa que convierte a todo argentino mayor de 18 años en donante, salvo que haya expresamente mencionado su voluntad en contrario, que haya renunciado expresamente a esa posibilidad. Ningún familiar a partir de ese escenario podrá oponerse a la donación de órganos si el potencial donante no expresó en vida su oposición. Esa es la situación que varía respecto al escenario paraguayo, porque miremos básicamente qué es lo que dice la ley en Paraguay. También, toda persona mayor de 18 años es donante de órganos, salvo que manifieste su negativa al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Pero este elemento es fundamental y en la práctica termina siendo determinante. En Paraguay, con la oposición expresa del cónyuge no divorciado, del conviviente de 3 años, cualquiera de los hijos mayores o padres del potencial donante, aunque uno se haya inscrito como donante de órganos, termina impidiendo la posibilidad de concretar aquella voluntad en vida. Cualquiera de los familiares que citábamos en este caso. Pero miremos básicamente el escenario de cómo estamos en Paraguay. Hay 25.000 donantes voluntarios inscriptos. Y si miramos en un escenario un poco más global, vamos a entender que por cada 1.000.000 de paraguayos, solo 2 son donantes. Una cifra bajísima porque comparando con otros países, por ejemplo, el caso de España, hay 100 donantes por cada 1.000.000 de habitantes, o en Estados Unidos son 92 donantes por cada 1.000.000 de habitantes. Trasladamos esto a Latinoamérica. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Argentina, Brasil y Uruguay tienen un promedio de 13 donantes por cada 1.000.000 de habitantes. Y esto nos termina demostrando que es una cuestión también cultural que debe ser debatida, porque finalmente uno va y muere a pesar de su voluntad de ser donante con todos los órganos, mientras hay una gran cantidad de personas que está guardando una donación. Esta es a hoy, según el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, la lista de espera que tenemos en materia de órganos o en materia de células. Córneas, 124 en total. Hay 83 personas que están esperando un trasplante de riñón, 11 personas que están aguardando un trasplante del corazón y 6 personas que están aguardando un trasplante de hígado. En calidad profesional, definitivamente tenemos a médicos de primer nivel. Este es el documento que uno debe firmar finalmente en el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Son datos muy sencillos que autorizan, incluso en su seguro médico, señora o señor, la posibilidad de convertirse finalmente en donante. Pero repito, el escenario fundamental ni siquiera pasa por convertirse en un donante voluntario. Es una ley que tendrá que debatirse y actualizarse probablemente como ocurrió en Argentina, sino en hacerle saber a los familiares la voluntad que uno tuvo en vida, porque a la larga ese termina siendo un impedimento. Diálisis que hoy tenemos y donde el Estado gasta millones de dólares finalmente en inversión podrían evitarse si la cultura de la donación de órganos en Paraguay terminara instalándose dentro de un debate serio que creo llegó el momento de poder hacerlo.